Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com y este video es para ver cómo formular de manera correcta unas preguntas de investigación. Preguntas que son fundamentales a la hora de hacer tu trabajo de investigación. Una vez que tú tengas muy clara esta pregunta, el título es igual a la pregunta, pero en formato de título, y el objetivo general coincide con la interrogante. Son tres elementos muy importantes. Entonces, el objetivo de una pregunta de investigación es que el investigador realice todo su proceso de resolver esta pregunta. Durante todo el desarrollo de su trabajo, debe dejar claro que lo que anda buscando y lo que quiere solucionar y que su objetivo principal es encontrar la respuesta a esa pregunta de investigación. Si lo tienes lo suficientemente claro, entonces todo lo que vas a investigar va a ser para solucionar esa pregunta. Entonces, la pregunta debe cumplir con unas características y hay que dejar claro algo. Siempre el trabajo de investigación va guiado por un tutor metodológico, un tutor de contenido y los parámetros de la universidad. Hay unas normas generales que son nuestras normas APA, que entonces todo el mundo se rige por las normas APA, pero depende de la institución, puede hacer un contexto un poquito más pequeño dependiendo del nivel del trabajo de investigación que tú estás realizando para el título que quieres obtener, ¿sí? En bachillerato podemos hacer un proceso de investigación, simplemente no es a lo mejor un requisito fundamental para obtener el título, pero sí es un ejercicio, es el ejercicio que se acerca más a un trabajo de investigación real, ¿sí? Entonces, en la medida que yo, por ejemplo, soy muy estructurada y si a mí me dan por pasos cómo formular, cómo construir una pregunta, pues yo me pego a eso, ¿no? A ese proceso, a esos pasos. Que el tutor metodológico dice que no, que la pregunta tiene que ser de esta forma. Perfecto. El que me va a corregir es el tutor metodológico, entonces yo me ajusto a lo que me dice el tutor metodológico. Por eso tenemos y encontramos diversidad de libros que hablan de metodología y cada uno puede tener un enfoque distinto. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? Bueno, revisar 3 o 4 libros de metodología y ver cuáles son los puntos coincidentes y sobre ese punto coincidente, pues entonces comenzar a trabajar y generar un trabajo, ¿no? Entonces la pregunta debe ser clara, debe ser breve en algunos casos. Le gusta la brevedad. Puede ser una pregunta de breve, puede ser una pregunta de 3 líneas, ¿no? Que sea simple conceptualmente, no abstracta, fácil de entender y sin ambigüedad. Eso es lo que significa la claridad, ¿no? Una pregunta sin ambigüedades y fácil de entender. Que sea relevante. Aquí podemos tener ciertas divergencias, ¿no? Pero cuando decimos relevante es que puede demostrar claramente su importancia para la sociedad. Y esto me hace recordar a mí que los trabajos que se dirigen hacia el Premio Internacional Bachillerato Anagua, ellos buscan que sean trabajos, investigaciones que realmente sean relevantes para la sociedad. ¿Qué problema le estás resolviendo a la sociedad o qué estás aportando a la sociedad? Entonces, hay personas que dicen que no siempre, no siempre, pero cuando tú estás hablando de la justificación de la investigación, que estás diciendo por qué es importante, una de las cosas por las cuales tú puedes decir que es importante es porque estás aportando, aunque sea conocimiento, a la sociedad. Entonces, siempre vas a estar aportando algo a la sociedad. Ahora, si tú estás viendo que el aporte a la sociedad es, bueno, es que yo le voy a poner un botecito plástico. Pero yo puedo aportarle unos conocimientos y una metodología. Entonces ya ahí se mantiene esto de que sea relevante. Tiene que ser investigable, es decir, claramente factible, que tú puedas encontrar la respuesta a esa pregunta. Si tú te formulas una pregunta y no le encontraste la respuesta, pues entonces eso no está de manera, no está factible, ¿no? Evocativa, es decir, que puedes captar a través de esa pregunta el interés de la crítica y
cuando uno la lee, pues es fácil de memorizar, es fácil de tener presente en la memoria, ¿no? Ahora, una pregunta de investigación puede tener tres condiciones, que son: expresa una relación entre unidades de análisis y una o más variables, entendiéndose como unidad de análisis lo que tú vas a estudiar, ¿no? Y la variable, la característica que vas a estudiar de esa unidad de análisis. La segunda condición es que debe estar formulada claramente y en términos concretos y en forma concisa, un poco de los parámetros que debe tener. Y el número 3 es que implique la posibilidad de una prueba empírica, ¿no? Entonces aquí caemos de que si mi trabajo es documental, bueno, si tu trabajo es documental, también te tienes una pregunta que contestar, porque tu trabajo documental se va a basar en que tú vas a realizar vas a investigar, vas a tomar 3 o 4 fuentes, las vas a leer, vas a buscar los puntos de coincidencia y vas a sacar entonces tu análisis. Tu respuesta, tu pregunta de investigación debe ser enfocada a encontrar esos puntos coincidentes en lo que tú vas a analizar. Bien, vamos ahora con ejemplos, vamos a ir con ejemplos viendo cuál es la estructura de una pregunta de investigación. Y la primera pregunta que vamos a analizar es esta que está aquí. Dice, ¿podrá disminuir la tartamudez presentada por niños de edades entre los 6 y 10 años la construcción de un dispositivo para la estimulación de la musculatura fonadora durante 2 meses? Entonces, una pregunta de investigación debe cumplir con lo siguiente. Debe haber, voy a ponerlo por aquí, vamos a cambiar el color porque está, voy a ponerlo azul. Ajá, debe haber una pregunta base. Esa pregunta base entonces se caracteriza como la pregunta con la que tú estás iniciando. Y normalmente puede ser un qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación existirá, cómo establecer relaciones. Esa es una pregunta base o de indagación. Entonces, aquí tenemos una pregunta, con la pregunta comienza con podrá. Podrá. Esta pregunta, esta palabra, no yo, que estoy haciendo el análisis, ¿verdad? Si yo tendría que corregir esto, yo le digo que no es correcto. No es correcto comenzar con podrá. Porque entonces la respuesta es sí podrá, no podrá. No podrá disminuir, ¿verdad? Si puede disminuir, no puede disminuir. Entonces no sería correcto y no la considero una pregunta base. ¿Cómo cambiaría este podrá por un de qué manera? ¿De qué manera? Comenzaría entonces, ¿de qué manera disminuye aquí? Entonces, disminuye la tartamudez presentada por niños de edades entre ¿no? Entonces, es distinto cuando tú dices de qué manera disminuye, porque entonces ya ahí tú vas a empezar a explicar cómo es esa disminución. Bien, la variable, bueno, aquí tenemos, vamos a ir con el punto número 1. El punto número 1 es identificar la pregunta base. La pregunta número 2 es identificar la unidad de análisis. Voy a poner por aquí. Vamos a borrar bien esto, que quise escribir un 2. Entonces, como punto número 2, vamos a identificar la unidad de análisis. Y la unidad de análisis es análisis. ¿Ok? La unidad de análisis es lo que usted va a estudiar. Son los sujetos, objetos o fenómenos sobre lo cual se desea hacer la investigación. Entonces aquí vemos que tenemos unos niños de edades entre 6 a 10 años. Esta es mi unidad de análisis. Muy bien. El número 3 es la variable. 3. Identificar las variables de investigación. Entonces tenemos aquí la tartamudez. Es una de mis variables. Y la otra variable es la estimulación. Aquí está. La estimulación de la musculatura fonadora. Esta es mi otra variable.
¿Ok? Recuerda que tenemos variable independiente y la variable dependiente. El punto número 4 que debe cumplir una pregunta de investigación es, voy a poner por aquí, 4, es la dimensión temporal. Dimensión temporal. ¿Ok? La dimensión temporal entonces es el periodo de estudio. Y aquí dice claramente que lo vamos a hacer por 2 meses. Es ese. Y un punto número 5 que es la dimensión espacial. Entonces vamos a poner por aquí dimensión espacial. Y la dimensión espacial lo que me dice es el ámbito de estudio espacial, el ámbito de estudio. En esta pregunta no tenemos dimensión espacial, no está claro, no está definido dónde se va a realizar este estudio, ¿sí? Vamos entonces, vamos a analizar varios ejemplos y con esto la idea es que tú puedas formular tu pregunta, reformularla, acomodarla, si ya estás un poquito avanzada podemos ajustarla, porque recuerda que a medida que tú vas haciendo la investigación van a ir sucediendo cosas que tú vas a ir ajustando en tu trabajo escrito. Al final nadie tiene que saber qué fue lo que pasó tras bastidores. Usted arregla su trabajo de investigación según sus resultados. Es decir, a lo mejor yo puse que iba a estudiar y resulta que lo que hice fue identificar. Al final lo que hice fue una identificación. ¿Quién te va a apoyar en eso? Pues tu tutor. Claramente tu tutor tiene un poquito más de experiencia que tú y va a poderte decir qué es lo que sucedió. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Y recuerda, es importante que veas este video hasta el final porque hay varios ejemplos y tu caso puede ser el último. Y si no estás suscrito a mi canal, pues este es el momento de hacer clic en la campanita, darle al botón de suscribir y te estarás dando cuenta, estarás enterado de primera mano de los videos que voy subiendo. Ok, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta que vamos a analizar es ¿qué nivel de efectividad tendrá el batido a base de piña y lechosa sobre los síntomas que padece una persona con SGNC después de ser suministrado a la población del experimento? Una de las cosas que hay que corregir aquí es que no debería haber siglas, sino debería estar completo el estudio. Entonces vamos con nuestro punto número 1, que es la pregunta base. Aquí tenemos claramente un qué. Este es mi punto número 1. Pregunta base. Voy a escribirlo solamente hasta aquí, en las demás simplemente las voy nombrando, ¿ok? Pregunta base. La número 2 es la unidad de análisis. Bueno, aquí dice que es una persona, debería de ser personas, ¿verdad? Inclusive decir si son mujeres o hombres. Entonces, esta sería mi pregunta de mi unidad de análisis. Personas que padecen SGNC. ¿Okay? Y aparentemente, pues aquí dice que va a estudiar una. No puedes estudiar una, ¿no? Estamos claros que si estudias una, tu trabajo no es confiable. Muy bien, el número 3 son las variables. Entonces, la variable aquí es el batido a base de piña y lechosa. Este era nuestro número 2. Y este es número 3, que era la variable. ¿Ok? La variable y este es el análisis, la unidad de análisis. Unidad de análisis. Ok. Sobre síntomas, aquí está. La segunda variable son los síntomas de CGNC, ¿no? Aquí debería estar, inclusive decir qué tipo de síntomas, porque si son varios síntomas, no, es probable que la investigación no te dé para estudiar todos los síntomas, ¿no? O a través de este batido no puedas identificar todos los síntomas, ver la variación en todos los síntomas, ¿no? O escoges un síntoma que el batido no hizo ningún efecto, entonces vas a decir que no funciona, ¿no? Ok, tenemos dimensión temporal. No, no hay dimensión temporal. No dice durante cuánto tiempo va a ser este experimento. Y tenemos dimensión espacial. Tampoco tenemos dimensión espacial. No dice dónde ocurre este experimento. Vamos a nuestra tercera pregunta de interrogación.
Dice, se logrará obtener la factibilidad de diseño de una rampa para personas con discapacidades motoras que ofrezcan comodidades y necesidades de desplazamiento en la unidad educativa Instituto Alpes. Bueno, vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos se logrará. No, esto no es correcto. No es correcto porque me estás diciendo entonces, ¿se logrará sí o no? Si se logró, no se logró. No es correcto. ¿Cómo podemos cambiar esa pregunta base? Bueno, podemos cambiarla por ¿cuál será? Como aquí estamos hablando de factibilidad, entonces, ¿cuál será la factibilidad? La factibilidad. Y entonces ahí tengo que empezar a ver cómo mido la factibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál será la factibilidad? Ese es mi punto número 1 como pregunta base. Pregunta número 2 es la unidad de análisis. La unidad de análisis aquí no hay, es un objeto, ¿verdad? Porque lo que vamos a estudiar es una factibilidad en la unidad educativa. Entonces, esta viene siendo lo que yo voy a estudiar. Esto sería mi objeto de estudio, que a la vez viene siendo mi unidad, mi dimensión espacial, porque me está diciendo dónde está haciendo la investigación. La variable es el diseño de una rampa. Aquí está. El diseño de una rampa es mi variable. Y no hay dimensión temporal porque no me dice en qué tiempo va a suceder esto. ¿Ok? Vamos entonces con nuestro cuarto ejemplo. Bien, en este estamos observando que hay una pregunta de investigación, dos preguntas de investigación y tres. Normalmente yo recomiendo una sola pregunta de investigación, pero hay tutores de metodología que dicen que por cada objetivo específico, una pregunta de investigación. Para mi concepto, para mi experiencia, esto lo que hace es dispersar al investigador. Concéntrate en una sola y ahí colocas tus variables, colocas tu unidad de análisis y colocas todo lo que tú quieres investigar. Y lo demás son objetivos que me van a ayudar a responder esa pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces vamos a analizar una de ellas, ¿ok? Una de ellas, que es la primera. Vamos a analizar la primera. ¿Qué dice? Se logrará. Esto no es una pregunta base, ¿ok? Entonces, podría decirse más bien, ¿qué diferencia existe? ¿Sí? Entre el efecto de hidratación, o sea, ¿qué diferencia existe en el efecto de hidratación? Porque aquí vamos a tomar dos bebidas energéticas, ¿no? Una bebida energética casera o que ingiera agua solamente, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia existe en el efecto de hidratación o en la hidratación, pero en el grado de hidratación, ¿sí? Bien, la número 2, que es el análisis, la unidad de análisis, aquí está, deportistas, son deportistas, no especifica más, pudiera especificar un poquito más qué tipo de deportistas, ¿verdad? Unidad de análisis. Las variables es el efecto de hidratación con el consumo de una bebida energética. Consumo de bebida energética, ¿sí? Que tenemos que es una casera y el otro es agua. Bien, ¿hay dimensión temporal? No, no hay dimensión temporal. ¿Hay dimensión espacial? No, no hay dimensión espacial. ¿Ok? ¿Qué te invito? Te voy a lanzar un reto. Estos ejemplos que están aquí, ¿cómo lo escribirías en base a la estructura correcta? Es decir, a la pregunta base, a la unidad de análisis, las variables, la dimensión temporal y dimensión espacial. Escoge una de ellas y la escribes en el comentario
aquí abajo, en la caja de comentarios que está abajo, y vamos a ir entonces mejorando esto, y este sirve de ejercicio para cuando tú vayas a hacer tu pregunta de investigación si estás en la etapa que estás apenas viendo cómo vas a investigar. Muy bien, pasemos entonces a la otra. Ok, esta bien corta dice: ¿cómo afectan los 4 géneros musicales en la capacidad de memoria de 30 niñas entre 16 a 18 años utilizando un test visual de 5 minutos? Vamos entonces a ver cómo hacemos el análisis de esta. ¿Tiene pregunta base? Sí, tiene un cómo. Esta es mi pregunta base. ¿Tiene unidad de análisis? Sí, aquí dice que son 30 niñas entre 16 y 18 años. Esta es mi unidad de análisis. ¿Tiene variables? Sí. Géneros musicales, que son 4, esta es mi variable, sobre la capacidad de memorización, así que aquí está la otra. Esta es la variable independiente, son los géneros musicales, y la capacidad de memorizar es la variable dependiente. ¿Ok? ¿Y tiene dimensión espacial? No. ¿Tiene dimensión temporal? No. A menos que estos 5 minutos pudiera considerarlo como una dimensión, pero no, porque aquí solamente me está diciendo que van a hacer, el experimento dura 5 minutos, pero no dice si este experimento de 5 minutos lo va a repetir sucesivamente, lo va a hacer en un lapso en el primer semestre del año 2019 o en el primer trimestre. No lo dice, ¿no? Entonces no podemos considerar esto como una dimensión temporal. Pero de todas las que hemos visto, es una de las que está bastante completa, es una pregunta clara, es una pregunta relevante porque está haciendo un aporte, está diciendo que dependiendo de la música que tú escuches, puedes aumentar o disminuir la capacidad de memorización, ¿verdad? ¿Es algo investigable? Pareciera que sí, porque dice cómo afectan los 4 géneros y voy a obtener unos resultados, ¿no? Y capta el interés de la crítica, por supuesto, porque dependiendo de los géneros musicales que estén generando aquí, que estás colocando aquí, entonces podemos obtener cosas interesantes. Muy bien, veamos entonces la siguiente. Ok. ¿Cómo se logra crear un espirómetro funcional que arroje las medidas correctas, las mediciones correctas, al esta ser comparada? Vamos a leer de nuevo, ¿ok? Bueno, ¿cómo se logrará crear un espirómetro funcional que arroje las mediciones correctas al estas ser comparadas con las que arroje un espirómetro comercial a base de materiales de uso cotidiano, como botellas de plástico, manguera, agua y pega, que cumpla con los requisitos necesarios para sustituir así el aparato fabricado? Bien, bueno, pregunta base. Pregunta base. Aquí está la pregunta base, está cumpliendo con los tipos de preguntas bases que tenemos. Vamos ahora con la unidad de análisis, que no está. La unidad de análisis no dice para quién son estos espirómetros o con quién lo va a probar. No hay unidad de análisis. Hay variable, bueno, el espirómetro. Tenemos un espirómetro comercial y uno construido, ¿no? Uso cotidiano. Es la variable. No tiene dimensión temporal, no tiene dimensión espacial y no hay unidad de análisis. Así que esta pregunta está como bastante, o vamos a decirlo, necesita bastante ajuste, estar más clara, más precisa, decir cada uno de los elementos para entender. No está muy clara esta pregunta. Vamos entonces ya para terminar con los ejemplos. ¿Qué tipo de abono empleado
en el cultivo de la lechuga en el vivero El Oricultor, ubicado en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, fue el más exitoso con respecto a calidad, tiempo de cultivo, formación e información nutricional del producto. Vamos a analizar esta pregunta. Tenemos, por supuesto, una pregunta base, que es el qué. Después tenemos la unidad de análisis. Vamos a estudiar las lechugas. Esta es mi unidad de análisis. Voy a estudiar la lechuga. Mi variable o la variable de esta pregunta es tipo de abono. Esta es la variable. Y tenemos dimensión espacial. Sí, dice que va a ocurrir en el Oricultor, que está ubicado en la Simón Bolívar. ¿Tenemos dimensión temporal? No, no tenemos dimensión temporal. ¿Vemos alguna otra? Vemos la otra variable, porque el tipo de abono es la variable independiente. Y la calidad, aquí dice calidad, aunque estos son aspectos, ¿no? Calidad, tiempo de cultivo y formación e información nutricional del producto. Bueno, esta es mi variable dependiente, ¿no? Dependiendo, valga la redundancia, de cómo es el tipo de abono, pues entonces veremos estos cuatro aspectos: calidad, tiempo de cultivo, formación e información de la lechuga. Esta es la 3, ¿ok? No tiene 5. 5 no tiene, que es la dimensión, tiene la dimensión espacial, no tiene la dimensión temporal. Veníamos diciendo, este 5 espacial, 4 es la que no tiene, ¿sí? Entonces, estructuramos las preguntas. Ya viene el próximo proceso de investigación. Vamos a tratar entonces de ajustar, de definir claramente. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que hagas una tablita con los elementos que debe tener la pregunta. ¿Qué debe tener? Una pregunta base, que te recuerdo que debe ser qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación existirá y cómo establecer relaciones, ¿sí? Pon entonces una columna donde diga pregunta base y escribes cuál es tu pregunta base. Ahí eso puedes poner al principio un qué, después cambias un cómo, vas viendo. Después en la segunda fila, en la segunda fila, dos columnas, segunda fila, pones entonces el número 2, que es la unidad de análisis. Y ahí escribes qué vas a analizar. En el número 3, vamos a hacerlo mejor. Vamos a cambiarnos de pantalla. Ok, ya esta pantalla es la final para suscribirte, pero antes de que te suscribas voy a apoyarte entonces con esto. ¿Qué te recomiendo? Que tú llegues y pongas pregunta base. Pregunta base. ¿Verdad? Después 2, unidad de análisis. Unidad de análisis que vas a estudiar. Número 3, pongas la número 3. ¿Cuál es la número 3? 3, 3, 3, las variables. Variables. ¿Ok? Recuerda que tienes la independiente y la dependiente. La número 4, el elemento número 4, la dimensión temporal. Dimensión temporal. Muy bien. Y la número 5 es la dimensión espacial. Dimensión espacial. Bueno, vamos a ver si aquí rápidamente, no lo tenía planificado, pero vamos a ver si podemos hacer un ejemplo, ¿no? Esto es lo que te recomiendo que hagas y después escribas tu pregunta. Entonces, supongamos que ponemos la pregunta base, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pero cuando estamos hablando de cuál será, puede ser cuál será y vemos qué es. Ajá, vamos a ver unidad de análisis. Unidad de análisis. Bueno, vamos a estudiar jóvenes femeninos entre 25 a 35 años. ¿Ok? Variable independiente. Vamos a estudiar ok, vamos a suponer aquí. La dependiente es el desempeño de actividades administrativas. ¿Ok? Y la independiente vamos a poner que son estrategias
de seguimiento, por decir algo, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el efecto? Pudiera ser, ¿cuál será el efecto de las diferentes estrategias de seguimiento sobre el desempeño de actividades administrativas en jóvenes femeninas de 25 a 35 años? Me falta entonces definir el temporal. Vamos a ponerlo, aquí ponemos en el primer semestre del 2020, o como estamos ya en julio, sí, vamos a poner que es primer semestre, vamos a acomodarlo aquí y vamos a poner algo que sea segundo semestre, por ejemplo, segundo semestre del 2019, porque estamos en julio. Ok. Y la dimensión espacial es ¿dónde ocurrirá esto? ¿Dónde ocurrirá? Vamos a decir que ocurrirá ¿dónde? En, no sé, la empresa Zulma. ¿Sí? Ok, entonces una vez que está así, ya yo puedo ahora empezar a escribir cuál será el efecto de las estrategias de seguimiento sobre el desempeño de las actividades administrativas en jóvenes femeninas de 25 a 35 años que trabajan en la empresa Zulma durante el segundo semestre del 2019. Listo, ahí tienes la pregunta de interrogación. Una pregunta clara con todos los elementos precisos. Tienes que entonces ver qué significa poner efecto. A lo mejor ahorita estamos poniendo cuál será el efecto, pero a lo mejor no es el más adecuado. Entonces pudiéramos pensar cuál será la relación. Entonces ahí es donde empiezas a ver, ¿no? O sea, ya pusiste los elementos, empiezas a investigar y vas dando los ajustes. Quizás pusiste el efecto y pusiste a desarrollar todo, pero cuando terminas con tus análisis resulta que no fue un efecto, sino fue una influencia, lo que lograste identificar. Entonces, ¿cuál será la influencia de las estrategias o de las diversas estrategias de seguimiento sobre el desempeño de actividades administrativas? Y así vas comiendo y vas ajustando la pregunta de interrogación. Bien, ya le diste a la campanita, ya te suscribiste al canal. Pues hazlo, porque a mí me gusta que escribas, que eches lápiz. Esta frase la saqué gracias a la promo 20 que acaba de salir. Echa lápiz para que puedas entonces encontrar la solución. Te dejo aquí 2 videos para que puedas y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Besos. Nos vemos. Chao.